sobre narrar el deporte, que además nos convoca por la presentación también del libro de Federico Bianchini, Desafiar el cuerpo. Para mí, que soy la editora del libro, es un gran honor poder estar aquí con tres autores que pertenecen a la misma casa editorial y que admiro muchísimo, y quisiera que ahora los presente Cristian Alarcón, que está aquí con nosotros en presentación de Anfibia y Gusano. Buenas noches, somos un montón, así que es una presentación auspiciosa. Es un libro que a todos los que estamos acá, y a todas las que estamos acá, nos ha tocado por distintos motivos. Imagino siempre la presentación de un libro es una celebración del autor, pero sobre todo es una celebración de los que lo han acompañado en el proceso de escritura, y en este caso no solo en el proceso de escritura, sino en el de esa inversión literal en la vida de estos sujetos que desafían los límites con el propio cuerpo. Yo ya escribí algo que está ahí en ese libro y que me dio mucho gusto escribir. No voy a abundar, no soy quien hoy está aquí para hablar de Desafiar al cuerpo, el primer libro de Federico Bianchini, pero sí les quería dar la bienvenida como director de Revista Anfibia, como miembro, como docente de la Universidad de San Martín, que nos ha cedido además este stand, su editorial Unsa Medita, y su directora editorial Daniela Verón, han sido muy generosos de permitir este debate, que además es un debate no solo sobre un libro, es un debate sobre un tema absolutamente contemporáneo, emocionante, sobre todo al leer crónicas como las de Federico Bianchini, que al menos a mí me tuvieron una semana en cada momento en que me pude sentar a leer ese libro antes de sentarme a escribir ese prólogo, expectante y atento a la intensidad de sus personajes. Así que eso, les doy la bienvenida, les presento a Nicolás Cassese, que es un gran editor, que ha editado a Federico, que lo conoce muy bien, por lo que yo tengo muchas ganas de escuchar su lectura de estas crónicas. Federico además ha publicado algunas de estas crónicas en la revista Brando, que dirige Nicolás, y está con nosotros Josefina Licitra, bueno, que no necesita presentación porque es una autora consagrada de la crónica latinoamericana, de esto que se dio en llamar y que el mercado dio en llamar y que quedó, parece ser así, como crónica latinoamericana, un género bastardo durante muchas décadas, un género enaltecido por la crítica hacia finales de los 80, que hoy da autores en toda América Latina todos los años, y Federico es una de esas voces, así que los dejo con ellos. Quizás comienza Nicolás. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, para mí es un gusto estar acá en la presentación de Fede. Como decía Cristian, estuvimos con Fede en el germen de muchas de estas historias que se publicaron en la revista Brando, y me acuerdo muy bien, digamos, cómo Fede fue encontrando tanto las historias como el tono para narrarlas. Y bueno, sin unas palabras, pero me parecía que estaba bueno arrancar con voy a leer un pedacito de una de las partes preferidas de una de las crónicas. Es una crónica de Daniel Feraud. Daniel Feraud es un tipo que cuando escribió esta nota tendría 50 y casi 60 años, 9 stents, había estado clínicamente muerto 3 veces, pero sin embargo seguía compitiendo en carreras de aventura, esgrima. Él decía que, digamos, había gente que era adicta a las drogas, era adicto a la alta competencia, y con una extraña lucidez, digamos, no es que era un loco, un tipo que, digamos, ponía su vida en riesgo y era consciente de eso, pero lo hacía de una manera muy lúcida, tan lúcida que acá me parece Fede lo narra bien al final de su texto. Está hablando bueno, dice, el 20 de junio de 1999 estuve clínicamente muerto. Muchas veces me preguntaron si vi una luz, si hablé con Dios, si la vida me pasó delante de los ojos, si vi a mis hijos nacer, a mis padres fallecidos. Siento decepcionarlos. Nada de eso ocurrió. Si los tranquiliza, puedo decirles que morir es una experiencia agradable. El peor de los males, la muerte, no significa nada para nosotros, porque mientras vivimos no existe, y cuando está presente, nosotros no existimos, decía Epicuro. Así la muerte no es real ni para los vivos ni para los muertos, ya que está lejos de los primeros y, cuando se acerca a los segundos, estos han desaparecido. En otras palabras, la propia muerte nos es ajena. Antes se apaga la conciencia. Me acuerdo cuando llegó esta nota, que era una nota de tapa de la revista, y
bueno, ese final me parecía como que había encontrado justamente el personaje, era un personaje desconocido, pero con una historia muy poderosa, tan poderosa que como personaje desconocido lo pusimos en tapa con una foto con el torso desnudo y la marca de su pecho atravesado por la operación, y el tono. Y me parece que en cuanto a las historias, son historias que hablan de deportistas, de atletas, de competidores, pero desafiando el prejuicio que uno tiene o que muchas veces el periodismo deportivo nos hace tener sobre los deportistas, que son personas que no hablan más que de aquello que los tiene ocupados durante todo el día. Son historias tremendamente filosóficas que hablan en muchos casos de la muerte, que digo, en el caso de Feraud no era otra cosa que hablar de la vida. Y me acuerdo también de Dios, hay una historia también que me parece una de las primeras del libro de un nadador, Daniel Blaum, que entra en una especie de fluir de conciencia mientras nada y están todo el tiempo poniendo el cuerpo, digamos, acercándose al límite y encontrando una verdad en ese poner el cuerpo, una verdad que me parece que trasciende el mero hecho deportivo. Y me parece que esa verdad también se expresa, y hablando de las historias, también en el tono que Fede fue encontrando para narrarlas. Que el tono en todas es muy similar, en muchas de ellas utiliza una especie de, digamos, de voz interior, como una falsa primera persona, donde se mete en la cabeza del protagonista y narra desde ese lugar, y lo hace con oraciones cortas, con muy poco adjetivo, digamos, secas, tensas, así casi como los cuentos de Raymond Carver o hasta la respiración de un atleta en competencia, digamos, sin como mucho alaraca ni nada demasiado barroco, como muy, digamos, me parece que la escritura que encuentras refiere mucho al hecho que está narrando, como con ritmo, ese ritmo muy, digamos, de una vida llevada al límite. Y lo curioso que en muchos de estos casos logra transmitir una especie de estado alfa, digamos, el que digamos, quedan inmersos los protagonistas de los textos de Fede. Entonces, justo estaba pensando que, digamos, que tiene que ver por ahí, está el mito eso, o, digamos, los monjes que se alejan del cuerpo para refugiarse en la mente y lograr así una especie de la verdad mayúscula. En este caso es como, digamos, algo similar, pero en el sentido inverso. Los personajes, los atletas de Fede, en este caso se alejan de la mente y se refugian en su cuerpo, pero para lograr lo mismo, como un estado de omnisciencia y digamos, hay como una verdad del cuerpo en movimiento y del cuerpo puesto al límite que me parece que es lo central. O sea, que no es un libro de épica deportiva, es como, me parece algo mucho más profundo, que tiene que ver con eso, con cuerpos en estado de movimiento encontrando un saber y una suficiencia y una felicidad en ese camino. Y nada, está muy bueno, está muy bien logrado. Hola. Bueno, gracias por venir. Yo voy a hablar 2 minutos sobre el libro, después la idea es también hacer unas preguntas a Fede para que no sea esto como tan armado y tan formal en un espacio tan informal como es este, donde el 60% de la gente está de pie. Lo que dice Nico Cassese es absolutamente, o sea, comparto cada una de sus palabras. Creo que efectivamente este es un libro que habla de las profundidades del cuerpo. En general, cuando uno piensa en el cuerpo, piensa como en un territorio que vive en desmedro de ese territorio último y máximo que es la producción.